Muy buenos días a todos. Para Rivera Bolívar y Castañedas es un placer contar en la mañana de hoy con la presencia del licenciado Erasmo Herrera, quien es un experto en temas fiscales y se desempeña actualmente como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. También nos acompañan los licenciados José Javier Rivera y Javier Saiz Acuña, quienes son socios de la firma y están liderizando el equipo fiscal de RBC con la amplia experiencia que cuentan. Está también la licenciada Maybe Mendieta, que forma parte de dicho equipo, el licenciado García, Augusto García, y la licenciada Ana Amande. Hemos reunido en la mañana de hoy a este grupo de expertos para analizar un poco lo que ha sido el fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 24 de 8 de abril del 2013 y que crea la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos y que recupera la vigencia del Decreto 109 de 7 de mayo de 1970 y todas las modificaciones que ha tenido el mismo. Esta declaratoria tiene el fallo de 11 de agosto de este año y se encuentra bajo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega y se metió dentro de la acción de constitucionalidad que fuese promovida por el doctor Miguel Antonio Bernal y el licenciado Ruiz Rogelio García, quienes solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 14 de la ley en referencia por considerar que ambos artículos son violatorios del artículo 184 de la Constitución Nacional en sus numerales 5 y 11, que tienen que ver con las atribuciones que son dadas por la norma constitucional al presidente de la República en conjunto con el ministro respectivo, en este caso para el ministro de Economía y Finanzas. Para emitir el fallo, la Corte hace toda una serie hay muchos elementos, dentro de los cuales podemos destacar que ella, en primer lugar, para analizar la inconstitucionalidad o no de la norma, se refiere a lo que es el preámbulo de la Constitución y considera que el preámbulo de la Constitución es parte de la misma y al ser parte de la norma se convierte efectivamente en una norma jurídica y que en la Constitución en el preámbulo de la Constitución se habla de la estabilidad funcional y por eso considera que, entre otras cosas, que esta ley es inconstitucional porque atenta contra el principio de la estabilidad institucional. De igual forma, la Corte, palabras más o palabras menos, y no quiero entrar en tanto en detalle en lo que es el fallo porque eso es para que ustedes lo analicen, la Corte hace también referencia a considerar que la inconstitucionalidad también se centra en el hecho de que las atribuciones que son propias para el presidente de la República fueron dadas o concedidas a un funcionario de una autoridad o otra entidad el cual no forma parte del Consejo Ejecutivo, digamos así, del órgano ejecutivo, lo que crea una situación un poco conflictiva e incluso a nivel del mismo Ministerio de Economía y Finanzas. También señala el fallo en otras partes que ¿qué sucede entonces al declarar la inconstitucionalidad de la norma? ¿Cómo quedaría entonces? Se produciría un vacío en cuanto a cuál es la institución, cuál es la autoridad que en este momento tendría que asumir lo que deja en el aire, digámoslo así, la autoridad de los ingresos públicos. Y allí la ley o el fallo hace referencia a la reviviscencia de la norma jurídica y es cuando restablece entonces la vigencia del decreto 109 de 7 de mayo de 1970 con todas sus modificaciones. Bueno, bajo este parámetro bastante amplio de lo que es el fallo, yo pues le cedo la palabra a la mesa. Nada más que les recuerdo que tenemos más o menos como unos 25 minutos para que abordemos el tema. Les solicitamos que la participación de cada uno de ustedes sea lo más concreta posible para que todos tengamos la oportunidad de participar y así sea mucho más nutrido y más interesante pues el debate. Yo quiero comenzar con el licenciado Erasmo, que nos dé sus impresiones sobre este fallo que considera que aporta
mucho o en nada aporta nuestra legislación y cómo queda toda esta situación, tomando en consideración que hay un proyecto de ley en la Asamblea que fuera de bastidor usted estaba hablando sobre ese tema. Sí. Bueno, primero lo que entiendo hasta el momento es que lo que ustedes están leyendo como fallo es un denominado borrador de fallo que no está en firme porque estaba pendiente de un salvamento de voto razonado. Ciertamente ahí se declara la inconstitucionalidad de la ley 24 de 2013, porque a pesar de que se atacan los artículos 1 y 14, los mismos demandantes piden, en resumen, la inconstitucionalidad de la ley 24 de 2013. Y es que bastaba con que solamente declarara la inconstitucionalidad del artículo 1, bastaba para decir esta ley queda fuera, la autoridad quedaba fuera. Entonces, yo entiendo por jurisprudencias anteriores que la declaratoria de inconstitucionalidad lo que implica es la recuperación plena de la norma que existía anteriormente, en este caso del decreto de gabinete 109-70 con todas sus modificaciones. Y el tema está con el asunto de la reviviscencia. En mi opinión personal, y me disculpa si hay alguna ignorancia en lo que digo, pero el fallo de inconstitucionalidad, en mi opinión, pone un candado de aquí en adelante para que otras administraciones del gobierno no pretendan crear una autoridad de ingresos por encima de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas conforme a la Constitución, porque el control y vigilancia y recaudación del impuesto está sometida bajo el presidente y el respectivo ministro del ramo. Entonces, es distinto, y yo creo que el tema se está centralizando en la reviviscencia, porque aquí en jurisprudencia anterior lo que implica la inconstitucionalidad es nulidad de la ley 24 de 2013. ¿Y cómo queda lo demás? Habría que ponerlo y aclararlo como entiendo que está en el borrador del fallo que dice que se recupera la plena vigencia del decreto 109-70 y sus modificaciones. Eso sería que la administración tributaria no para, sencillamente debemos estar preparados. Esto es una opinión muy personal, le he informado a mi superior de que estemos atentos para tener el nombramiento del nuevo director de ingresos en cuanto el fallo sea ya ejecutoriado, para que inmediatamente se designe el director general de ingresos. El tema del presupuesto y todas esas cuestiones para mí tiene también un sentido lógico de que todo lo que estaba bajo la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, todos esos recursos deben pasar, igual de las obligaciones que tenía la NIP, y así estaba por lo menos en el proyecto ley 16 que está ahora mismo en la Corte, de que se asumen los derechos y obligaciones de la NIP por parte de la nueva DGI que se va a crear. Entonces, el tema de la reviviscencia está relacionado, y creo que en la discusión se centra por el tema de la sala quinta, que primero esa ley fue derogada, se creó, se derogó, quedaron en el limbo los magistrados, se declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de esa ley y luego se derogó esa ley en su totalidad, y entonces los magistrados quedaron así pendientes. Pero para que se estableciera nuevamente la sala quinta, entonces venía el fenómeno de la reviviscencia, que si mal no recuerdo está en el artículo 77 del Código Civil, donde entonces se dispone derogar esa ley, y si se quiere recuperar la sala quinta, restablecer completamente el contenido, y no se hizo, y la sala quinta murió en ese momento. No se sabe más nada de la demanda que hay, porque los magistrados estuvieron nombrados por un periodo determinado y están reclamando salarios que yo hasta fecha no sé si lo han hecho efectivo. Pero para mí hay una diferencia: inconstitucionalidad, nulidad de esa ley. Ahora, obviamente,
como he conocido de todos ustedes y aprendido de los abogados, porque sepan que no soy abogado, de que esos efectos son de ahí en adelante. Mientras que el tema de esa inconstitucionalidad y de esa nulidad trae de por medio de ahí en adelante que todas las funciones, obligaciones, derechos que había contratado la ANIC van a recaer en la misma autoridad de ingresos que había anteriormente. Toda su estructura, todo su personal debe continuar igual. De aquí ahora en adelante yo quiero aprender de ustedes qué otra opinión tienen al respecto. Si no he sido lo suficientemente claro, quedo sometido a la interrogación de ustedes. No, está muy claro, licenciado. Yo coincido con usted en su planteamiento, sobre todo en la parte de que al declararse la reminiscencia de la norma, ¿no? Y del decreto, entonces todo lo que era de la autoridad de ingresos debe pasar a la nueva dirección, incluyendo el personal, el presupuesto y todo lo demás. Y creo que precisamente eso fue uno de los argumentos que utilizó la Corte para no dejar en acefalía una autoridad de tal importancia para el país como es el tema de los ingresos, ¿no? Entonces, para que eso se mantuviera, creo que para eso llega la Corte a razonar y a darle la eficacia a la norma que había sido después derogada por... Y es que si ellos declaraban la inconstitucionalidad de esa ley y no nos decían más nada, se formaba el caos. Exactamente. Quisiéramos escuchar los comentarios del licenciado. La licenciada Mayra, ¿cómo no? Yo quería hacer aquí un aporte en cuanto al criterio que ha expresado el licenciado Erasmo, porque yo comparto mucho lo que él estaba manifestando, porque debemos tomar en consideración y que es importante también destacar. Precisamente ese punto se anunció en el primer debate por un diputado del CIDI y del PRD, de que hacían una propuesta para suspender ese proyecto de ley y que se esperara el pronunciamiento de la Corte. Y en esto hemos quedado en un receso hasta el momento. Sí. Lo que pasa es que pareciera que ese fuera el camino, porque si ya la misma Corte está determinando que se restablece la DGI, entonces con las funciones, derechos y obligaciones de la NIF, ya no, nada más sería entonces posteriormente presentar las modificaciones, entonces sería al decreto de gabinete 109. Y es que si la ley sale promulgada primero, lo más seguro es que el fallo vaya a argumentar sustracción de materia porque pretende derogar la ley 24 de 2013. Igual que pretende derogar el decreto 109 del 70 y hacer el contenido con sus modificaciones como estaba antes bajo una ley y no un decreto de gabinete. De una sola norma. Ajá. Sí, porque... Con leves modificaciones. Claro. La idea sería poner todas las modificaciones que quisiéramos, porque todos sabemos que ahora mismo se ha centralizado las funciones de la DGI en el administrador. Y esto constituye como un cuello de botella con tantos procesos de exoneraciones, de devoluciones, de créditos fiscales de equipo, de prescripciones. Es un montón de procesos que en mi opinión suman miles. Entonces, si se descentraliza esa función, que era lo que se pretendía también, posiblemente eso vuelva a tener un ritmo que a lo mejor no es el mejor, pero tiende a descentralizar. Y entonces el tema es también que bajo esa descentralización, en el proyecto como se ha presentado, sencillamente se querían la menor cantidad de modificaciones para que supieran. Aquí estamos presentando el 109-70, prácticamente igualito como estaba antes la ley 24-2013, con algunos cambios. Por ejemplo, la autonomía, el patrimonio propio intransferible. ¿Por qué? Porque hacía consonancia con la aclaración que hizo la Corte. Entonces estaban eliminando esos elementos para tener consonancia, aunque el Instituto Panameño de Tributación reclamaba de que por qué la DGI no iba a tener autonomía, porque se requiere que es supernacional calificado, que tenga todo eso,
Pero bueno, la respuesta es porque esto es en consonancia con la Constitución. Se pretendía posteriormente, y no sé cuándo puede ser, de que si el proyecto de ley sale así como está ahora mismo aprobado, luego en otra temporada, para llenar el supuesto caos, para corregir el supuesto caos que se pueda crear por si nos quedamos sin un recaudador, era de que posteriormente se hacía un proyecto completo. Por ejemplo, el diputado Cristiano discutió que hacen parágrafos en este decreto de gabinete 109-70. Digo, esto es una macarronada, porque en esa macarronada participó él también, en el 2010 en la administración de Martinelli, que modificaron parágrafos. Entonces se estila que el Código Fiscal es el que tiene parágrafos, pero por técnica legislativa incluso no se está tratando de eliminar la inclusión de parágrafo. Parágrafo en inglés paragraph y en español párrafo, mejor que sea un párrafo, mejor que sea un artículo propio que trate ese tema. Sería entonces propicia el momento que tú lo has mencionado para hacer algunas modificaciones al decreto. Los diputados se plantaron en eso en la Comisión de Economía y Finanzas, compuesta por 9 generalmente, 5 son de la alianza pro-gubernamental y 4 de la oposición. Pero en este caso nada más tenemos 2 diputados del panameñismo. Y entonces el pacto de gobernabilidad está apoyando ahí, pero precisamente lo del PRD no están conformes porque consideraron ese proyecto que había que modificarlo completamente. Ahora, yo creo que a nivel del ministerio se está preparado en caso tal de que si el proyecto no fructifica o no llega a feliz término, entonces se puede vivir con que la Corte declare la inconstitucionalidad y la vigencia plena o la recuperación del 109, del 70 y sus modificaciones como estaba ante la ley 24/2013, y de ahí adelante a ver cómo se nivelan el curso de la administración tributaria. No sé si alguien tiene alguna opinión sobre lo que es la decisión de la Corte que hemos comentado aquí. Definitivamente la situación es bastante compleja, claro. Desde la perspectiva que la DGI ha ido cambiando. La DGI ha sufrido muchas reformas y bueno, ahora como ustedes saben estamos con la NIF, con un fallo que naturalmente tiende a declarar la inconstitucionalidad, pero en su momento, llámese la DGI o llámese la NIF, se le fue reforzando y tiene una serie de facultades importantes en materia de recaudación, fiscalización, interpretación de tratados tributarios, tiene muchas potestades. Y pues llama la atención que la Corte, en vez de sacar un fallo, haya sacado un comunicado, y pues entre el comunicado y el fallo ha pasado un lapso de tiempo importante, y esto ha traído pues la consecuencia que comentaba Erasmo, de que se ha procurado pasar un proyecto de ley que restablece la DGI, cosa que en buena medida la está también restableciendo el fallo, o el proyecto de fallo. Y el punto ahí es pues que se tocan materias importantes. El tema del preámbulo de la Constitución es un asunto importante a nivel jurídico. También está el tema de la usurpación de funciones. En un momento dado la Corte estimó que al quedar esta autoridad colisionaba con facultades que tiene el presidente con el ministro de Economía y Finanzas en materia de recaudación, en materia presupuestaria. O sea que estamos frente a una situación en que la Corte, a mi juicio, valientemente se ha adentrado pues en analizar este tema y declarar el constitucional de la NIF, pero se han quedado en varios impases, ¿no? Uno, la Corte que no sacó un fallo en firme y lo notifica por los canales correspondientes. Por otro lado, el tranque que se tiene ahora en la Asamblea, que los diputados están pues apelando a que primero salga el fallo. También está el tema de la reviviscencia de la ley, que pues entre otras cosas implica que la norma esta que están restableciendo hasta se reproduzca, porque eso es parte de que ese texto se reproduzca. No, a mi juicio pues el tema de decir en el fallo que toma nuevamente vigencia, pero sin la reproducción de las normas, ahí también traía
situación particular, porque pues el administrado tiene que tener una normativa reproducida de la ley que se está recobrando la vigencia, pero sin duda hay un antecedente muy importante en materia de tributación y la situación en sí de que el ente recaudador de impuestos, llámese la NIC, llámese la DGI, que obviamente la DGI pues es lo que va a quedar en vigencia. Esta situación definitivamente afecta al país, tanto pues en la recaudación, en la misma administración, porque cuando uno va a la Autoridad Nacional de Ingresos, pues nada se está firmando, hay como una especie de, las resoluciones no salen, los trámites siguen en una mora importante. Entonces el país está a la expectativa de que esto pues tenga una conclusión rápida, pronta, jurídica, y pues naturalmente incluso la misma forma como se ejerció el poder de la NIC, que sabemos que se derivó también en algunas cosas que fueron más allá de la propia recaudación de impuestos. Eso también hay que revisarlo, porque el fallo también habla de la institucionalidad democrática, que eso también es importante. Entonces es un tema que la firma que ve impuestos y a nivel nacional es de mucha importancia, y pues estamos a la expectativa de que esto ya concluya de una manera puntual y definitiva para que sepamos cómo anda el tema de la recaudación de impuestos, ¿no? Básicamente ese es mi aporte. Gracias, licenciado Acuña. Nos ha aclarado muchas dudas que teníamos, sobre todo la parte jurídica, ¿no? Y para el restablecimiento de la norma y cómo quedaría pues la NIF, la Dirección General de Ingresos. Licenciada Ana, ¿usted nos quería comentar algo sobre este tema? Sí, especialmente sobre el tema de la autonomía que resaltó el licenciado Erasmo. Yo siento que la Corte ha marcado un hito respecto a que ninguna institución que se encargue de la recaudación de impuestos puede tener el carácter de autónomo, en base al principio de la institucionalidad que establece el preámbulo de la Constitución. Además, también siento que es muy importante la parte de educación que ha dado la Corte al explicar los diferentes efectos que se producen, por ejemplo, cuando hay una derogatoria de una norma, y la distinción que hay cuando hay una declaratoria de inconstitucionalidad. Y pienso pues que definitivamente era un tema que era muy importante para que todos los contribuyentes estuvieran presentes qué era lo que iba a suceder con la DGI, si la DGI iba a regresar y si iba a tomar todas las funciones que estaba manejando actualmente la Autoridad Nacional de los Ingresos. Sí, es un tema que trae tranquilidad, digamos que la ciudadanía, porque efectivamente estamos en una zozobra, como mencionaba el licenciado Acuña, pues entre el comunicado y el fallo en firme ha pasado todo un periodo, un lazo de tiempo, y todavía pues estamos, digamos que no se ha concluido, no ha quedado en firme, para que pues todos tengamos el conocimiento claro de lo que va a suceder a partir de la promulgación. Sin embargo, consideramos que hacer este ejercicio, este intercambio de ideas en este momento era importante para todos, para intercambiar ideas, opiniones, incluso el licenciado Erasmo a nivel de la propia institución, cómo anda la situación, el ambiente allá, y sí consideramos que es muy productivo. El licenciado Augusto, usted quería comentarnos. Sí, en primer lugar, y bueno, siguiendo un poco los comentarios tanto del licenciado Said y de la licenciada Ana, a mí en lo particular, en cuanto al fallo, me llamó mucho la atención la mención, el análisis que hace, pues se menciona el tema de la estabilidad institucional como parte fundamental en los principios constitucionales que se consagran, y me llama poderosamente la atención la mención que hace la Corte en su análisis en cuanto a la existencia, producto de la creación de la NIF, de un desequilibrio institucional respecto a otras direcciones bajo el paraguas del MEF, que han quedado en una especie de dependencia jerárquica en cuanto a la NIF, producto de la autonomía con la cual se le brindó con la ley 24, y hace mención específica a las direcciones de presupuesto y de deuda pública, que es una situación muy particular, puesto que estas direcciones forman
una parte fundamental dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, cuando se saca a la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas, la ANIT, con todo el blindaje que se le hace, prácticamente queda como una institución independiente. Entonces, o sea, de verdad que se podría dificultar un poco las relaciones interinstitucionales entre una y otra, ¿no? Y me recuerda un poco, a modo antecedente, y resulta curioso, puesto que en el año 1998, precisamente para evitar ese tipo de cosas, es que se crea el MEF, producto de la fusión de los Ministerios de Planificación y Política Económica y Hacienda y Tesoro. Hacienda y Tesoro, que era un ministerio más enfocado a la recaudación, y entonces se unen estos dos ministerios, y luego 10 años después, o prácticamente muchos años después, en el año 2013 regresamos para atrás, y esto de verdad que pues provoca una especie de zozobra a los contribuyentes, puesto que es conocido que en la ANIT, como señalaba el señor Erasmo, las funciones estaban excesivamente centralizadas y prácticamente todos los trámites se desarrollaban y finalizaban en el despacho del administrador, cosa que provocaba una mora que al final pues terminaba afectando a los contribuyentes y a los derechos de los propios contribuyentes. Entonces sí es interesante ver cómo ahora con la declaratoria de inconstitucionalidad se toman medidas pues para subsanar este tipo de temas. Sí, claro, por eso comentábamos que si era propicio el momento para hacer algunas adecuaciones al decreto, para ajustarlo a las situaciones actuales, porque digo, si bien es cierto, se han dado modificaciones a lo largo de estos años, porque este decreto de 1970 también se podría considerar viable o no hacer algunas modificaciones que ayuden precisamente a que la administración siga su rueda, siga su engranaje y sea quizás un poquito más ágil. Me gustaría escuchar la opinión del licenciado Rivera sobre todo esto que hemos estado conversando en la mañana de hoy. Sí, en primer lugar, agradecer nuevamente la presencia y las reflexiones tan puntuales de Erasmo Herrera, un viejo amigo de esta firma, desde el punto de vista académico, un hombre que se ha caracterizado por su rectitud, su honestidad. Y también el hecho de que estemos analizando simultáneamente es una primera vez en que estamos analizando un fallo de la Corte simultáneamente con un proyecto de ley. Pero tal vez apuntando un poco en lo que decía Augusto, es que ese proyecto de ley tuvo unos antecedentes y nosotros recogimos esos antecedentes a través de los 3 debates en los cuales en la Asamblea se produjo una verdadera oposición a esta ley 24, porque se advertía que creaba una autoridad que tenía muchos rasgos de inconstitucionalidad, pero obviamente era un momento en el cual el corte era de crear este tipo de autoridades, no fue la única. Estamos hablando de una designación por 7 años cuando el periodo presidencial es de 5. Entonces, tal vez una reflexión, por un lado, el hecho cierto que tenemos que darle más atención a los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea. Aquí en la firma hemos empezado un proceso de análisis de todos los proyectos de ley que se han presentado en este periodo legislativo. Y pues los abogados y asistentes están haciendo revisiones de esos proyectos de ley. Revisiones críticas, pero la vida de la ley siempre está en su discusión. Y en la discusión uno puede advertir claramente que había un rechazo a ese corte de ese tipo de autoridad. La Corte
en su pronunciamiento aborda algunos de esos temas, como es el hecho de que el mandato presidencial es de 5 años, no se pueden designar autoridades por un periodo posterior al de un presidente, y sobre todo en este caso porque era en los momentos ya finales de ese periodo presidencial, y ese periodo y esa designación de ese funcionario abarcaba incluso un subsiguiente periodo presidencial. Se llevaba de calle las facultades que tiene el actual presidente. Entonces, el tema institucional es importante y se ha abordado con mucha precisión también el tema de las actividades, la centralización y los servicios al contribuyente. Por ejemplo, públicamente se predicaba por ese director que él no estaba ahí para hacer devoluciones, para hacer reconocimientos, sino solamente para recaudar. El asunto de la confidencialidad en materia tributaria, eso se rompió. Y peor aún, este contrato que se firmó con una entidad en la cual aquí se predica que el director del director general de ingresos en ese momento representa al Estado, o sea, el Estado soy yo. Eso de salida es un elemento que rebasa las facultades de un director de ingresos. Eso es un elemento, pero ahí también se predica, por ejemplo, el tema de la confidencialidad de la información tributaria. ¿Cómo que usted le va a dar información a una empresa y esa empresa cómo va a garantizar la confidencialidad? ¿Cómo se articula si eso se incumple? Más allá de eso, el tema de las comisiones. Pero en fin de cuentas, lo importante tal vez para nuestra mesa es el hecho de que el tema tributario es un tema de alta técnica, pero al mismo tiempo tiene una incidencia muy fuerte en todos nosotros y debemos atenderlo, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad que se trate, los contribuyentes y también los auxiliares de esa administración tributaria. Debemos propiciar condiciones para que estas situaciones no se repitan. Bien lo dice Erasmo, sentencia dice, hay un llamado de atención para que este caso quede como un caso cerrado. La Corte predica un no a ese tipo de aventuras ilegales y también, en este caso, inconstitucionales. Es que creo que es un buen ejercicio para todo Erasmo y creo que así debe entenderlo también, incluso ahora la Asamblea, que ha dicho, bueno, tenemos que esperar el fallo, y la Corte, como dice muy bien Said, ¿cuándo sale el fallo? Un asunto de tanta trascendencia debería tener un carácter de urgencia y pues eso no impide que se haga el análisis, pero la comunidad está esperando el resultado. Sí. ¿Cómo no, licenciado? Tenemos que aclarar también que en la discusión del primer debate no es que el proyecto se pretenda no aprobarlo. Por ejemplo, el diputado que está contra la estructura de ese proyecto, él está consciente que la NIC no debe estar actualmente vigente con base a la Constitución, pero que él pretende que se haga un proyecto completo, bien hecho, bien estructurado. Entonces, aquí han ocurrido cosas relevantes como que el fallo, hay una fuente de filtración que es de Vox Populi, cuando antes los fallos circulaban entre los magistrados solamente y había una reserva grande. Entonces, puede que a alguna persona de confianza se le pasaba el fallo para ver qué opinara, pero quedaba cerrado ahí. Entonces, lo que ha creado toda esta discusión es que
precisamente a través del diario de la prensa se filtra la información, luego alguien pasa el proyecto en borrador por ahí con anotaciones a mano, incluso a mano alzada, y entonces ya es de conocimiento público ese proyecto. Entonces cuando nosotros escuchamos por primera vez, estábamos en una reunión y dijimos, ya salió el fallo. Entonces todos comenzamos a preocuparnos y creíamos que era oficial. Y resultó después que era un reportaje de la prensa que incluso aclaraba que el fallo no estaba en firme. Entonces nosotros incluso tenemos que adelantarnos a que es posible que el fallo quede bajo ese texto, pero estamos adelantándonos a un fallo que aún no está en firme también. Ahí quisiera opinar muy personal. No provienen de ahorita de la filtración del fallo, proviene de la inquietud que tienen tanto los contribuyentes como la sociedad civil en general debido al comunicado que publicó la propia Corte Suprema de Justicia. Porque yo recuerdo cuando leímos el comunicado, yo buscaba el fallo, porque la Corte en su comunicado plasmó que iba a declarar, o sea, que iba a declarar inconstitucional la NIT. Entonces yo buscaba el fallo y yo, bueno, ¿dónde lo dice? Para buscar el fundamento y el por qué ella lo iba a declarar inconstitucional. Definitivamente se creó la confusión desde allí. Exactamente, o sea, que vino desde un inicio. Ahora bien, yo creo que con el contenido de este borrador que estamos revisando, no creo que vaya a variar mucho lo que es el criterio que ha expresado pues, el Pleno en este sentido, tomando en consideración que pues, han dejado expresamente establecido que, como mencionaba el licenciado Said, se ha dado una usurpación de funciones por parte, ¿verdad?, de esta autoridad pues, creada o no de manera legal, y que son funciones inherentes al órgano ejecutivo y que él es el que debe ejecutar. Así que pienso que al dejar eso expresado claramente va a ser un poco difícil que ellos puedan pues, retrotraer o retroceder en su criterio. Y hago colación a esto por el tema de los argumentos que expresó la Procuraduría General, porque ellos argumentaban que no había tal problema con el tema de haber nombrado un administrador por un periodo que superara el periodo presidencial, que fue en el que más ellos hicieron énfasis. La Procuraduría manifestó al contrario, eso optimiza la función de fiscalización y recaudación de impuestos, cuando en lo personal no estoy de acuerdo, porque eso no llevaría o no iría como en coherencia con el presidente que esté de turno, porque va a tener funciones o actos que ya han sido aprobados con anterioridad y que pues eso pienso yo que podría entorpecer un poquito pues la labor del órgano ejecutivo en dicho periodo. Sí. También agrego y sigo agregando que con motivo de las observaciones que hizo el Instituto Panameño de Tributación, acuérdense de un artículo 19 que fue introducido por la Ley 52/2012, que establece que el Código Fiscal es la norma superior sobre todo. Entonces, cuando ese proyecto se estaba haciendo, estábamos claros que para eso creo que el artículo 14 del Código Civil establece cuál es la prelación del orden de las leyes, pero se puso así. Entonces, ya se presentó en el proyecto de ley precisamente para saber cómo se consensúa este tema, a fin de que si eso se llega a derogar, igualmente no suma ni resta, porque eso estaba demandado de inconstitucional. Entonces, puede ser que cuando la Corte falle, si se llega a consensuar que se declara la derogatoria de este artículo, que en mi opinión no suma ni resta porque ya eso está en el Código Civil, entonces, como de costumbre, la Corte diga sustracción de materia. Es más, si nos adelantamos con el proyecto de ley de la DGI por una razón que así que puede ocurrir, se aprueba el proyecto, lo más seguro que el fallo puede que se transforme y se declare la bendita sustracción de materia. Por el tema del
Bueno, creo que hemos tocado ampliamente el tema. Ha sido muy interesante el ejercicio que hemos hecho en la mañana de hoy y tomando en cuenta pues todo lo que hemos hablado aquí, lo que hemos conversado, me gustaría, licenciado Acuña, que usted nos diera el cierre del evento de hoy. No, en nombre de la firma, como bien dijo José Javier, te agradecemos tu presencia aquí, tu análisis, tus criterios que siempre son muy razonados y tú tienes una memoria histórica y analítica desde ahí bien del ministerio bien importante, y eso es para beneficio de todos los que ahí acudimos. Estamos pues frente a una situación importante que, como hemos mencionado, el país espera que pues ya sea el fallo de la Corte, ya sea el proyecto de la Asamblea, pero definir eso porque pues siento que hay como un cuello de botella hoy por hoy en la ANIP, pues el director que se siente o el administrador que se siente que ya no está, pero está, la persona que van a nombrar, que obviamente tampoco entra en funciones. Entonces eso, la recaudación, como bien decía José Javier, es un tema demasiado importante para que estemos en este impasse, que no logramos esto cerrar definitivamente. Y esa norma a la que tú mencionaste se puso con toda su sal y pimienta porque hay normativa del Código Fiscal que no necesariamente es coincidente con el procedimiento, por ejemplo, del Código Judicial, para decir algo. Y en materia de secuestro y de jurisdicción coactiva, el Estado tiene una serie de facultades y prerrogativas que, por ejemplo, por nada más mencionar algo, a la hora de consignar una fianza para que eso se levante una medida, eso no está expresamente contemplado en la DGI. Entonces esa norma lo que perseguía era que las normas del fisco tuvieran una primacía, que como bien dices tú, ya eso estaba de alguna forma arreglado en el Código Civil, pero al ponerlo de esa forma, la intención manifiesta es que el procedimiento y la normativa de la DGI vaya por encima del resto de la pirámide jurídica, cosa que es un poco peligrosa y es mejor que hasta esto expreso se elimine. Así que con esto, algo también la licenciada Miranda, su involucramiento en el tema del fallo, este intercambio que hemos tenido todos, la licenciada Mendieta, lo que hemos participado, y ojalá que esta sea la primera de varias sesiones que tengamos sobre temas de interés jurídico. Muchas gracias. Sí, como no. Gracias a todos por participar en la mañana de hoy. Coincido con el licenciado Acuña en que este será el primero de muchos otros eventos en los cuales estaremos aquí sentados y no dudo que pronto estaremos viendo nuevamente este tema. Entonces la cervecita la pongo yo al cierre. ¿Cómo no? Que le doy las gracias a ustedes también, porque yo me siento honrado en participar con ustedes. Así de sencillo. Saben cuál es mi posición. Yo soy un simple acopiador de leyes y estoy al servicio del país. Muy importante, muchas gracias. Bueno.